A continuación, vamos a llevar a cabo la simulación del elemento de máquina que se resolvió en el problema 5.14 del Shigley. Es este problema que se muestra en la pantalla, donde podemos apreciar que este elemento, que se encuentra en color azul, tiene un diámetro de 15 milímetros y una longitud de 100 milímetros. A nosotros nos están solicitando obtener el factor de seguridad bajo estas cargas. Tenemos la carga F, la carga P y un torque de 25. Pues vamos a obtenerlas y vamos a verificar que todo lo que hicimos teóricamente en este video realmente es correcto, y lo vamos a hacer mediante la simulación de elemento finito. Hay que recordar que cuando trabajamos con elemento finito, nosotros estamos trabajando con aproximaciones. Eso es muy importante. Nosotros, el resultado que obtuvimos en el video anterior fue un resultado teórico. Digamos que se acerca o tiene una gran precisión. Sin embargo, a través de elemento finito nosotros vamos a adquirir solamente una aproximación. ¿Cómo hacemos esto? Primero, es importante siempre hacer algunas simplificaciones en los modelos, ya que recuerden que el elemento finito depende de una malla, y si esta malla no está bien hecha o no tiene la calidad suficiente, entonces nuestros resultados van a tener errores. Así que bien, vamos a comenzar. En la simplificación se quitó la pared. ¿Por qué? Porque en este extremo del tubo nosotros vamos a poner una restricción simulando esta pared, de tal manera de que no va a influir en nuestro análisis esta pared, solamente el elemento. Para nosotros poner esa restricción de la pared es muy simple lo que tenemos que hacer. Vamos a asegurarnos de que Static Structural esté habilitado, este módulo, y vean cómo en el momento en el que nosotros lo seleccionamos, cambian algunos de los menús. Sobre todo, si estamos en la pestaña de Environment, nos vamos a dar cuenta que conforme nosotros vamos presionando diferentes partes del árbol de operaciones, van a ir cambiando estos menús. Ahorita, nosotros nos encontramos en Static Structural. Ahora, una vez que estamos en Static Structural, aquí nosotros en color azul tenemos los diferentes tipos de apoyo. En este caso, yo voy a utilizar el apoyo de Fixed. ¿Qué es lo que hace este apoyo? Lo que hace es restringir todos los grados de libertad de una cara. Por ejemplo, ese apoyo, una vez que está seleccionado, voy a dar un clic sobre la cara donde deseo aplicarlo y posteriormente voy a venir a la parte izquierda para darle Apply. Esta cara que está en color morado, como pueden ver, tiene un Fixed Support. ¿Y qué es lo que hace? Restringe todos los desplazamientos en las 3 dimensiones y las rotaciones en los 3 ejes también. Ahora, por otro lado, ingenieros, si ustedes observan en el problema original, este elemento de máquina está empotrado. Por eso es que estamos simulando ese empotramiento justamente con el Fixed Support. Ahora, vamos con las cargas. ¿Cómo le vamos a hacer con las cargas? Tenemos que asegurarnos nuevamente de que Static Structural esté habilitada. Si este es el caso, ahora vean cómo en color verde nos aparecen diferentes fuerzas. Vamos a comenzar poniendo las fuerzas y después seguimos con el torque. Vamos a seleccionar la opción de fuerza. Como pueden apreciar nosotros en nuestro modelo, tenemos dos cargas, una carga P axial, aquí está su valor, y una carga transversal, no es cierto, así es transversal F, aquí está. Entonces, ingenieros, ¿qué pasa? Pues que nosotros en el software no podemos poner diferentes cargas en una misma cara. Como son condiciones de frontera, no puede haber más de una condición de frontera en una cara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presten atención. Primero, voy a seleccionar la cara donde deseo aplicar esas cargas y selecciono Apply. Después, en lugar de poner una carga o la magnitud de la carga que nos aparece por default, por ejemplo de 80, ¿qué podemos apreciar?
que nos pone un vector perpendicular a la cara. Esto lo hace por default, pero no es lo que nosotros estamos buscando. Probablemente alguien dirá que claro que es útil porque tenemos una carga P de 4 kilonewtons. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo esta carga P de 4 kilonewtons, así como se muestra, ya no voy a poder agregar la carga transversal F. Entonces, por ese mismo motivo, ingenieros, es que no me va a ser posible a mí poner una carga como se está poniendo por default o como se está sugiriendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros, ingenieros, es en defined by vector lo vamos a cambiar por components. Y entonces, ahora sí, como pueden apreciar, yo puedo agregar una carga en diferentes componentes. Como quien dice, puedo poner 3 cargas en una misma cara. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como pueden apreciar, nosotros vamos a tener la dirección X. Es decir, la carga P viene en la dirección X y en la dirección Z, negativo, va la dirección o la carga F. Entonces, en X, como habíamos dicho, vamos a poner una carga de 4000 newtons. Sin embargo, observen cómo los ejes cartesianos están cambiados aquí. En este caso, la realidad de las cosas es que en X no iría ninguna carga. La carga a la que yo me refiero viene en la dirección Z, que es la carga axial. Listo, aquí podemos apreciar la carga axial. Por otro lado, ahora vamos a poner la carga transversal, que si bien es cierto, aparentemente debería de venir en menos Z, pero de acuerdo a nuestro sistema coordenado, debe de ser en menos Y. ¿Qué valor debe de tener? Debe de tener un valor de 0.55 kilonewtons. Es decir, vamos a poner un valor de menos 550 newtons. Y listo. ¿Qué se puede apreciar de aquí? Que no nos va a poner las dos cargas como tal, sino que lo que va a hacer es poner la carga resultante. Podemos ver cómo esta carga ya no es necesariamente perpendicular al área. Sin embargo, a pesar de que nos está poniendo una carga resultante, al final de cuentas, ingenieros, vamos a tener el mismo efecto de estas dos cargas. Ahora, vamos a poner el momento. Para nosotros colocar el momento, nuevamente, nos vamos a ir en Static Structural y podemos apreciar que aparece una opción que dice Moment. Aquí en Moment, nosotros debemos de seleccionar en qué dirección queremos que vaya el momento. Para ello, yo voy a seleccionar la arista, como se puede apreciar, del elemento. Después, en la dirección del momento, voy a seleccionar la cara que aparece como perpendicular al elemento. Vean, esto es realmente ¿por qué? Porque ese momento, si nosotros aplicamos la ley de la mano derecha, entonces nosotros podríamos apreciar que ese torque estaría saliendo del elemento. Vendría justamente en esta dirección. Por lo tanto, pues es correcto nuestra dirección, la que nos puso por default, y vamos a poner el valor. Son 25 newton metro. Si tenemos que darle en apply para que realmente nos considere la dirección, ¿y qué podemos apreciar? Que tenemos que observar que efectivamente lleve la misma dirección. En esta ocasión podemos ver que sí, efectivamente lleva un sentido antihorario. En caso de querer invertir el sentido, lo que podemos hacer es aquí en Direction, simplemente si nosotros le damos un clic, podemos invertirlo. O también lo que podríamos hacer es poner un signo negativo en Magnitude, cualquiera de los dos. Ahora, resulta de que hasta aquí nosotros ya tenemos todas las cargas. Pero es muy importante mencionar que en esta ocasión, como vamos a obtener un factor de seguridad, tenemos que modificar el material o debemos de poner el material que va acorde al factor de seguridad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros cambiemos el material, sobre todo el módulo de excedencia,
para así obtener el mismo o un factor de seguridad similar al que ya calculamos. ¿Cómo hacemos esto? Si nosotros vamos a nuestro problema y nos vamos más o menos al minuto 25, vamos a ver que el factor de excedencia, mejor dicho, el módulo de excedencia, es de 280 megapascales. Entonces, es necesario que nosotros en nuestro material, ya sea que seleccionemos un material con esa magnitud o en su defecto, que modifiquemos el material que nosotros ya tenemos. Para lograr esto, va a ser necesario regresar otra vez al ANSYS Workbench. Y aquí vamos a dar doble clic en Engineering Data. Podemos apreciar que el material que yo tengo cargado por default se llama Structural Steel y las propiedades son las que aparecen aquí en la parte inferior. ¿Podemos cambiar las unidades? Claro que sí. La propiedad que yo estoy buscando para obtener este factor de seguridad es el módulo de excedencia a tensión. Es esta que tenemos aquí, que por cierto la vamos a expresar en megapascales. Sin embargo, recuerden que de acuerdo a nuestro problema, nosotros debemos de tener 280 megapascales en esta magnitud. Vamos a modificarlo. 280 megapascales. Ahora, una vez que ya hemos modificado esta magnitud, porque es la única que yo requiero para poder encontrar el factor de seguridad. Vean cómo se requiere el módulo de excedencia y el esfuerzo de von Mises. Entonces, una vez que yo ya cumplí con estas características, vamos a regresar al proyecto dando clic en esta pestaña y vamos a dar clic donde dice Refresh Project, con el objetivo de que esos cambios que nosotros acabamos de hacer se vean reflejados en nuestro modelo. Y listo. Vamos a regresar nuevamente a nuestra pestaña de Structural Static. Hasta aquí nosotros ya tenemos la geometría. Observen cómo en el material por default tenemos Structural Steel, que es el que se puso por default al momento de abrir nuestra geometría. Ya contamos con las cargas, ahora vamos a ver el mallado. Como nuestro objetivo no es el dar un curso sobre mallas, vamos a generar un mallado automático. Pero, atención, observen, si yo sobre Mesh doy un clic derecho y selecciono Generate Mesh, se van a dar cuenta que me va a generar una malla con elementos un tanto gruesos, por decirlo de esta manera. No es muy densa nuestra malla. Vamos a trabajar con esta malla y si es necesario, hacemos algunos refines en la geometría. Ahora, hasta aquí nosotros ya tenemos todo nuestro caso cargado. Lo que vamos a hacer a continuación es decirle al software qué es lo que nosotros queremos determinar. Por ejemplo, vamos a seleccionar Solution y vean cómo ha cambiado el menú. Aquí en Solution, nosotros, ¿qué es lo que queremos determinar? Primero, los esfuerzos. Vamos a determinar el esfuerzo de von Mises, que es perentorio para este problema. También por otro lado, nosotros podríamos encontrar los esfuerzos principales. Si ustedes así lo desean, podemos encontrar ya sea el esfuerzo principal máximo, el esfuerzo principal medio o el mínimo. También el esfuerzo cortante máximo, aquí ustedes lo pueden apreciar, así como esfuerzos normales o esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos normales realmente son nuestro estado de esfuerzos y lo mismo para los esfuerzos cortantes. Así que bien, en esta ocasión yo quiero el esfuerzo principal máximo. También es necesario determinar el factor de seguridad. ¿Cómo le hacemos para determinar este factor? Nos vamos a ir a esta opción que dice Toolbox y vamos a buscar Stress Tool. Y aquí en Stress Tool nosotros podemos apreciar que automáticamente aparece el Safety Factor. Sin embargo, observen cómo en la parte de abajo aparece la teoría por la que nosotros deseamos calcular ese esfuerzo. Vean cómo tenemos la teoría de energía de distorsión, que aquí se llama Equivalent Stress, la de cortadura máxima,
esfuerzo normal máximo y la teoría de Coulomb-Moore. Recuerden que las primeras dos son para materiales dúctiles. Vamos a sacar el factor de seguridad con la de energía de deformación, que es la que nosotros aplicamos en este problema. Sin embargo, con el objetivo de comparar los resultados, vamos a obtener otro factor de seguridad, pero en esta ocasión lo vamos a obtener con otra teoría de diseño. Por cierto, por lo visto no me permite ya identificar la teoría de diseño, entonces vamos a abrir otro Stress Tool. Para ello, nuevamente Solution y generamos otro Stress Tool. Y aquí nuevamente podemos apreciar que se abre otro factor de seguridad, pero ahora yo quiero estos resultados con la teoría de cortadura máxima. El factor, no se preocupen por ello, automáticamente ahorita lo va a calcular. Ahora, hasta aquí nosotros ya tenemos todo nuestro elemento y nuestro caso cargado y listo para dar solución. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a este rayo que dice Solve y esperamos. Una vez que nosotros hemos obtenido los resultados, vamos a seleccionar en Equivalent Stress. Para tener un valor más certero sobre la zona donde nosotros estamos analizando, es necesario que seleccionemos esta herramienta que dice Proof. Si nosotros nos acercamos, vamos a ver más o menos el valor de los esfuerzos de acuerdo en la posición donde nosotros estemos. Por ejemplo, justamente aquí, podemos apreciar que hay un esfuerzo de 97 megapascales. Sin embargo, si yo me alejo, podemos apreciar de que más o menos por aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un esfuerzo de 68.68 megapascales. Nosotros estamos buscando un valor similar a este que se muestra. Sin embargo, no está en la base como nos arroja el resultado del cálculo. Vamos a ver qué pasa con los factores de seguridad. Si yo selecciono el Safety Factor, vamos a ver lo siguiente. Seleccionamos Proof y más o menos nos posicionamos nuevamente en la ubicación. Observen cómo tengo un factor de seguridad de 2.79, que por cierto me están indicando que el mínimo es de 1, es decir, la pieza va a ser segura. Sin embargo, observen cómo más o menos conforme me alejo y en la misma posición del segundo punto que pusimos anteriormente, vean cómo el factor es de 4. Esto quiere decir que prácticamente los valores que nosotros obtuvimos teóricamente no se encuentran en la base, se encuentran en esta zona de aquí. ¿Y a qué se debe estos cambios de valores? ¿Por qué no estamos obteniendo lo que nosotros habíamos predicho que se iban a obtener teóricamente? Y la respuesta es muy simple. Si nosotros vemos el comportamiento de los esfuerzos en este elemento, nos vamos a apreciar de algo. Observen, por ejemplo, cómo justamente en esta orilla se encuentra un esfuerzo máximo. Vean cómo en la periferia se encuentra un esfuerzo máximo. Realmente aquí este esfuerzo no debería de existir como tal. ¿A qué se debe esto? A que recuerden que esta superficie del elemento es una superficie libre. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente si se están aplicando las caras aquí y esta superficie es libre, aquí no debería de haber esfuerzos. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, nos está marcando y de hecho nos dice que los esfuerzos máximos se encuentran en esta zona. Qué curioso. Esto no es cierto en la teoría y como en la parte numérica sí lo es. Si seguimos analizando nuestro elemento, observen algo también muy característico en los problemas que hemos venido resolviendo. Como a 90 grados se encuentran los esfuerzos máximos y los esfuerzos mínimos. Observen. Voy a cambiar la ubicación y aquí en este punto se encuentra uno de los esfuerzos mínimos. La flexión. Vean cómo la flexión del elemento es hacia la izquierda. Aquí nosotros estamos viendo el elemento desde arriba. Ahora bien, si nosotros giramos 90 grados al elemento, vean cómo justamente en la zona donde nosotros analizamos se encuentra la flexión máxima. Y vean los valores que esta flexión máxima nos está generando.
Como ustedes pueden apreciar, esto que nosotros estamos viendo en la parte central es lo que en nuestro problema sería el punto B, y lo que nosotros estamos viendo en la parte superior, así, es lo que nosotros estamos analizando como el punto A. Entonces, observen cómo esta fuerza F, al momento de aplicarla, tiende a flexionar el elemento hacia un lado, que es hacia este lado, así como se muestra en la simulación. Pero lo más interesante de todo esto es que justamente la flexión, como ustedes pueden apreciar, tiene un valor máximo en esta zona, que sería prácticamente esta zona de B. Vean cómo ahora sí todo empieza a tener sentido. Sin embargo, hay algo muy importante. Si nosotros giramos, vean cómo es la distribución de esfuerzo. De hecho, nosotros podríamos girar nuestro elemento en las diferentes direcciones para ver los resultados que vamos a ir obteniendo alrededor de estas. Observen cómo dando un clic solamente en el eje coordenado, aquí nosotros vamos a tener una vista desde diferentes ángulos. Pero bien, hasta aquí, ingenieros, como ustedes pueden apreciar, seguimos sin obtener estos esfuerzos. Seguimos sin obtener los esfuerzos que obtuvimos teóricamente. En realidad, sí están esos esfuerzos, pero vean en qué zona. Más o menos al inicio, pero no justamente aquí. Nosotros calculamos los esfuerzos justamente en donde se encuentra esta etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La realidad es que existe un fenómeno que nosotros le llamamos concentración de esfuerzos. ¿Y qué es un concentrador de esfuerzos, ingenieros? Un concentrador de esfuerzos es un factor que eleva los esfuerzos. ¿Dónde se dan estos factores? Estos factores se dan comúnmente en los cambios de geometría, cuando existe algún barreno en el elemento y algunos otros casos que vamos a ver a continuación. Como ustedes pueden apreciar, nosotros tenemos aquí algunos factores para la concentración de esfuerzos. Si no estamos familiarizados con la concentración de esfuerzos, aquí vamos a ver de qué se trata. Resulta de que aquí en esta figura, ustedes pueden apreciar que se encuentra un elemento que se encuentra cargado axialmente. Tenemos el ancho, tenemos la carga y tenemos el diámetro porque el elemento está cargado axialmente pero tiene una perforación sobre el cuerpo. Podemos apreciar que esta perforación, ingenieros, lo que va a provocar es una concentración de esfuerzos. Si bien es cierto, desde la mecánica de materiales, nosotros ya sabíamos que el esfuerzo máximo se iba a encontrar en esta sección. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque en esta sección hay menos área. Es decir, este barreno que nosotros tenemos aquí nos está quitando área de la sección transversal y por eso el esfuerzo máximo en este elemento se encuentra en el corte que pasa por el barreno. Sin embargo, presten mucha atención. A pesar de que le estamos quitando área, cuando existe este cambio de geometría, que al final de cuentas un barreno es un cambio de geometría en el elemento, nosotros vamos a obtener algo que se llama concentrador de esfuerzos, que por cierto se escribe como KT, K con subíndice T, y se llama, si somos estrictos, concentrador de esfuerzos teórico. ¿Y cómo funciona este concentrador de esfuerzos teórico? De la siguiente manera. Como ustedes pueden apreciar, ingenieros, nosotros vamos a necesitar obtener este factor que se encuentra en el eje vertical. Así es, este factor que se encuentra en el eje vertical es el famoso KT o concentrador de esfuerzos. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues es muy simple. Como pueden apreciar, si nosotros contamos con el ancho de la sección y con el diámetro del barreno, el diámetro entre el ancho me va a dar un factor. Entonces, ya solamente basta de ver en dónde está el valor de este factor y relacionarlo con el eje vertical. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un factor que D entre W, es decir, el diámetro del barreno entre el ancho, me diera un valor de 0.3, observen, tengo que subir y a partir de aquí me voy a dirigir hasta la derecha. No, hasta la izquierda.
Y entonces tendríamos un factor más o menos como de 2.35. Ese sería mi factor, 2.35. Como es un esfuerzo axial, ingenieros, ¿qué va a pasar? Que sabemos que el esfuerzo es la carga entre el área, pero mucha atención, el área que nosotros vamos a seleccionar es el área del barreno, pero por si fuera poco, ingenieros, tenemos que multiplicar este esfuerzo por el factor, por el concentrador de esfuerzos teórico que obtuvimos. A ver, profe, eso quiere decir que si yo obtuve un megapascal de esfuerzo aquí en esta sección y mi factor teórico es de 2.35, eso quiere decir que el esfuerzo que yo obtuve originalmente de un megapascal va a ser un factor de 2.35 megapascales, un esfuerzo. Así es, ingenieros. ¿Qué se puede apreciar? Inges, como ustedes pueden ver, estos concentradores de esfuerzos teóricos pueden duplicar o incluso triplicar el valor del esfuerzo. Por eso es muy importante siempre considerarlos. Es más, en la vida real, si nosotros sometiéramos a un elemento así, a cargas axiales, nos daríamos cuenta que ¿en dónde fallaría? Siempre empezaría la grieta, más o menos, en alguna parte de la periferia de este círculo. ¿Y eso a qué se debe? A que existe un concentrador de esfuerzos. Es muy importante que ustedes observen la gravedad de los concentradores de esfuerzos, ya que como acabamos de ver, está duplicando o incluso puede llegar a triplicar el valor del esfuerzo original, que en esta ocasión le vamos a llamar esfuerzo nominal. Estas tablas de concentración de esfuerzo las vamos a encontrar en cualquier libro de diseño en ingeniería mecánica. Si nos pasamos a la siguiente tabla, podemos apreciar que es un caso muy similar. ¿Cuál es la diferencia? La carga. Si bien es cierto, tenemos un rectángulo con un barreno en el centro, en ambos casos, aquí nosotros tenemos un momento aplicado y en la parte superior tenemos una carga axial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Observen por favor cómo obtendríamos el factor KT en este momento. Como ustedes pueden apreciar, el esfuerzo nominal es este que nosotros tenemos aquí de MC entre I. Esto es lo que nosotros ya conocemos. Sin embargo, algo que podemos apreciar que al tener una sección rectangular, nosotros vamos a tener que el momento de inercia es la base es W menos D, es decir, es todo esto menos D, por la altura al cubo entre 12. Es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho en la mecánica de materiales y en la estática con los momentos de inercia. Lo vamos a obtener en donde existe una zona crítica, que es donde se encuentra el barreno. Pero este esfuerzo nominal que obtendríamos comúnmente en la mecánica de materiales, necesitamos multiplicarlo por el concentrador de esfuerzos teórico de este elemento. Recuerden, podemos hasta triplicar el esfuerzo. ¿Y cómo obtendríamos este factor de esfuerzos o factor de concentración de esfuerzos? Como pueden ver, nuevamente en esta gráfica tenemos el diámetro entre el ancho. Sin embargo, vean cómo para seleccionar alguna de estas curvas y poder llegar al factor que estamos buscando, necesitamos hacer la división de D entre H. ¿Y qué es H? Pues H, como pueden apreciar, es prácticamente la altura. Este es el ancho, este es el diámetro y H es la altura o el espesor de la placa, como se puede apreciar. Entonces, si esta división vamos a suponer que cayera en esta, que fuera 2, y nosotros tenemos prácticamente 0.2 en D entre W, entonces mi factor de esfuerzos se encontraría más o menos a 1.7. Eso quiere decir que al esfuerzo nominal que nosotros ya obtuvimos, lo tenemos que multiplicar por 1.7. Y así sucesivamente. Vean, aquí hay otro concentrador de esfuerzos con esta pequeña muesca que se está poniendo justamente en la sección. Hasta aquí son
placas planas. Pero, ¿qué pasa? Que también podemos encontrar placas que son con estas características, pero también podemos encontrar ejes. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí ustedes están apreciando cómo se pueden llevar a cabo las concentraciones de esfuerzos. Observen por favor cómo ahora aquí ya estamos llevando los ejes. Cuando en los ejes pasamos de un diámetro mayor a un diámetro menor, va a existir esta concentración de esfuerzos. Pero bien, nuestro tema ahorita es el ver qué está pasando en esa simulación y ya después vamos a tener una clase específica para el tema de la concentración de esfuerzos. ¿Qué está pasando en específico con nuestra simulación? Que, como ustedes pueden apreciar, ingenieros, nosotros estamos teniendo un concentrador de esfuerzos. ¿En dónde? Pues en este cambio que nosotros tenemos aquí, en este cambio de sección, o como quien dice, en esta esquina. ¿Qué quiere decir esto? Ingenieros, si nosotros aplicamos un redondeo a estas esquinas, vamos a ver cómo los esfuerzos se van a reducir notablemente. ¿Y por qué les digo esto? Porque observen ustedes, nosotros, para tener una concentración de esfuerzos mínima, debemos de mantener el kT cercano al 1. Entonces, observen, cuando nosotros tenemos radios, en este caso, aquí no tenemos ningún radio. Nuestro radio, observen cómo es de 0, porque es totalmente una esquina a 90 grados. Entonces, vamos a poner un radio de 0. Cuando nuestro radio es de 0, ingenieros, ¿qué va a pasar con esto? Pues la realidad de las cosas es que todo se va a hacer 0. Vean cómo si el radio es 0, este término se hace 0 y entonces estaríamos ubicados aquí. ¿Y qué pasa? Que justamente en el 0 vean cómo el concentrador de esfuerzos se dispara al infinito. De hecho, quiere decir esto, ingenieros, que cuando tenemos un radio de 0, el esfuerzo se va al infinito. Vean cómo efectivamente todos los esfuerzos tienden hacia arriba y parece como si este eje vertical nos generara una asíntota a estas funciones. Pero, ¿qué pasa? Realmente, en la realidad, no funciona así, profesor. ¿Para qué sirven los concentradores de esfuerzos cuando sabemos que en la realidad este esfuerzo no tendría por qué existir? Y sí, efectivamente. Estos concentradores de esfuerzos que se están generando en la simulación se debe a que la simulación me está considerando un radio de 0. Así es, por eso es que el esfuerzo es tan alto. Y por cierto, ingenieros, a esto que nosotros tenemos aquí, a estos errores, porque esto es un error de cálculo, se les llama singularidades. Así es, se les llama singularidades. Y las singularidades, como lo hemos visto siempre en la ingeniería, son puntos ciegos en alguna actividad o en alguna función. En esta ocasión, esta singularidad es un punto ciego al cálculo de esfuerzos, que si bien es cierto, recuerden que el software desarrolla numéricamente los cálculos y por eso es que nos muestra este tipo de resultados, porque son aproximaciones que, por cierto, aquí es totalmente erróneo. Pero teóricamente, ¿qué pasaría? Si teóricamente hiciéramos un cálculo como este, la realidad de las cosas es que nuestro esfuerzo se iría al infinito. Creo que ya sabemos exactamente por qué están dando estos esfuerzos tan altos. ¿Cómo podemos mitigar estos esfuerzos y mejorar nuestra simulación? Para obtener los valores que ya habíamos encontrado previamente nosotros de manera numérica, pues es muy simple, ingenieros. Vamos a quitar estos concentradores de esfuerzos. ¿Cómo? Como nosotros lo acabamos de ver. Entre mayor es el radio, ¿qué pasa con el concentrador de esfuerzos? Disminuye. Por eso es tan importante siempre hacer redondeos en nuestros diseños. Los redondeos lo que hacen es evitar una concentración de esfuerzos. Y aquí lo vamos a ver. Observen ustedes cómo vamos a aplicar un redondeo a ambas esquinas y vamos a ver los resultados que vamos a obtener. Por ejemplo, vamos a regresar al Workbench y vamos a editar con Design Modeler, dando clic derecho en Geometry y dando clic en Edit Geometry with Design Modeler.
Lo único que vamos a hacer a continuación, ingenieros, es solamente aplicar un redondeo en las zonas que nosotros acabamos de detectar que se encuentra la concentración de esfuerzos. Generamos y listo. Aquí está la barra. Necesitamos eliminar esta esquina puntiaguda y la del otro lado. Para ello, nos vamos a dirigir a esta herramienta que dice Blend y Fixed Radius. Vamos a seleccionar las aristas que nosotros queremos redondear. Sin embargo, presten mucha atención porque mi redondeo está en metros. En este caso, yo quiero cambiar las unidades. Voy a seleccionar las aristas, dejando presionado Control, ahí están seleccionadas, y aplico. Podemos apreciar que las aristas ya se encuentran seleccionadas, pero no he podido cambiar las unidades porque esta herramienta está habilitada. Voy a generar y sí, me marca un error. Observen. ¿Por qué? Porque el radio es muy grande. Estoy poniendo un radio de 100 milímetros que prácticamente es la longitud de la pieza. Cambiamos las unidades a milímetros y ahora sí, voy a poner un radio pequeño de 0.3 milímetros. La intención de este radio, ingenieros, es prácticamente eliminar estos bordes afilados, estos bordes que están a 90 grados. Generamos y vean cómo ahora sí se han generado nuestros dos redondeos. A esto me refería. Vamos a regresar a nuestra sección y vamos a ver los resultados que hemos obtenido. Pero antes, es necesario que regresemos a Workbench y demos clic en Refresh Project. Vamos a esperar a que se habilite y listo. Vamos a regresar a nuestro análisis estructural. ¿Y qué podemos apreciar de este análisis estructural? Nos acaban de aparecer algunos signos de interrogación. Quiere decir que hay algunos elementos que se han perdido. Al haber hecho un cambio, como este que se muestra, seguramente las caras que habíamos seleccionado anteriormente desaparecieron. Y entonces tenemos caras nuevas que debemos de volver de asignar, tanto las cargas como las sujeciones. Veamos. Aquí en Geometry me aparece el sólido, pero mucha atención. En amarillo me aparece el assignment del material. Entonces, vamos a seleccionar el Structural Steel, porque como ustedes recordarán, nosotros ya lo editamos. Para ajustar el tamaño de la pieza, basta con que nosotros vayamos a donde dice Zoom to Fit, o presionemos F7. Y listo. Aquí está nuevamente nuestra pieza. Vámonos a al siguiente error, que es el Fixed Support, que también tiene un signo de interrogación. Y efectivamente, aquí ustedes pueden apreciar que la geometría se perdió. Entonces, vamos a girar al elemento y vamos a seleccionar la cara donde se encontraba la cara fija. Ahora, nos pasamos a Force. Vamos a seleccionar la cara, ingenieros, donde habíamos aplicado las cargas anteriormente, que es esta, y vean, ingenieros, nos vamos a asegurar que efectivamente nuestro elemento esté más o menos como nosotros lo habíamos dejado. Aquí podemos apreciar que la carga, pues sí, va hacia afuera del elemento de manera axial, pero también pueden apreciar que va poquito hacia la izquierda. Podemos cambiar y vean, así es nuestra carga, lo cual es totalmente correcto. Continuamos y ahora lo que vamos a hacer es el momento. Este momento, pues vamos a seleccionar la cara en el cual nosotros lo estábamos aplicando, ya que también se perdió. Y listo. Hasta aquí, como pueden apreciar, yo ya tengo todos los parámetros y estamos listos para la simulación. Ejecutamos en Solve y vamos a ver los resultados. Si mal no recuerdo, los resultados anteriores eran de 250 megapascales, algo más o menos así. Ahora con estos redondeos vamos a ver qué valores vamos a obtener cerca de la base. Obviamente estos esfuerzos deben de reducirse ya que estamos evitando la concentración de esfuerzos.
Regresamos a Equivalent Stress y wow, nos acaba de poner una malla extremadamente gruesa. Pero no pasa nada. Vamos a modificar algunos de los parámetros de esta malla porque está muy gruesa. Para ello, vamos a regresar a Mesh y vamos a poner un Element Size de 4 milímetros. El que tenemos es de 1000 y ya vimos que no nos da buenos resultados. Volvemos a ejecutar y va primero a generar la malla el software y después va a empezar con la solución. En este caso, la malla se debe de haber refinado, a diferencia de lo que ya teníamos previamente. Ahí está. Podemos apreciar cómo la malla, claro que se ha refinado, sin embargo, acabamos de tener un error porque nuestra licencia, al ser una licencia estudiantil, no me permite poner tantos nodos en los elementos. Así es, son elementos, o más bien tenemos tantos elementos que no me permite ponerlo esta licencia. Vamos a desactivar algunas configuraciones para evitar esta aglomeración de elementos justamente en los redondeos. Entonces, por lo tanto, aquí donde dice Curvature Mean Size, aquí nosotros vamos a modificar ese valor. Vamos a ver qué valores tiene, que es de 0.004 milímetros. Aquí vamos a poner un valor de 4 milímetros y creo que con esto podría ser suficiente. Vamos a generar solamente la malla y vamos a ver si se deja de refinar todos estos elementos. Y sí, ya no se refinó. Sin embargo, podemos apreciar que tenemos elementos todavía considerablemente grandes. Vamos a reducir el valor a 2 de ese mismo parámetro y volvemos a generar la malla. Listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos una malla un tanto más decente. Ahora sí, vamos a resolver. Esperemos no tener algún otro error por la cantidad de elementos y listo. Vamos al esfuerzo y vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que hemos obtenido. Más o menos nuestro elemento así se encuentra y lo que nosotros estamos buscando, ingenieros, aquí está. Como pueden apreciar, ha disminuido muy poco el valor. Vean, tenemos de 103 y aquí tenemos de 72. Sin embargo, vamos a hacer ligeramente más fina esta malla. Regresamos a los parámetros, a Mesh, y aquí en donde tenemos el tamaño, lo que vamos a hacer es poner 1 milímetro. De hecho es aquí. Vamos a poner 1 milímetro, volvemos a ejecutar, pero en esta ocasión yo ejecuto tanto la malla como el estudio. Vean cómo ya mejoró. Y vamos a esperar los resultados. Aquí están. Nosotros ya tenemos los resultados y vean cómo el esfuerzo mínimo disminuyó. El esfuerzo máximo, perdón. Aquí podemos apreciar cómo es de 207 y era como de 250 y tantos. También que podemos apreciar que vean cómo la concentración de esfuerzos en esta esquina ha desaparecido. Eso es algo muy bueno. Y veamos, aquí nosotros seguimos viendo cómo el esfuerzo máximo ¿en dónde se encuentra? Se encuentra todavía aquí en la superficie. Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo que esta distribución de esfuerzos que tenemos aquí debería de ser un tanto más uniforme. Es decir, que esta mancha debería de llegar casi al final de la viga. No tendría por qué haber estos cambios de perfiles de esfuerzo entre este elemento. Eso quiere decir que todavía hay esfuerzos que nos están afectando justamente en la base. Vamos a hacer una última manipulación de la malla con el objetivo de afinar esos resultados. Como estamos utilizando la versión estudiantil, ustedes acaban de observar cómo estamos limitados a obtener el número de nodos. Entonces, lo que voy a hacer es refinar solamente esta zona, porque si refino todo el elemento, entonces nos vamos a pasar del número de nodos permitidos. Vamos a refinar solamente esta zona. Para ello, nos vamos
a dirigir a donde dice Coordinate System. Vamos a crear un nuevo sistema de ejes coordenados. De hecho, no va a ser necesario por lo que veo, porque nuestro sistema de ejes podemos apreciar que se encuentra en esta ubicación. Vamos a ver si es donde se encuentran las reacciones y sí, no es necesario. Vamos a ir a Mesh, vamos a dar un clic derecho y vamos a seleccionar Insert. Aquí en Insert nosotros vamos a poner un Sizing. ¿Y qué tipo de sizing? La realidad es que vamos a seleccionar un Sphere of Influence. ¿Qué es lo que va a hacer este sizing? Pues muy simple. Me va a generar una esferita y todo lo que alcance a abarcar esa esfera lo va a refinar. El centro de la esfera, ¿en dónde se encuentra? En el centro de ejes de coordenados que nosotros ya veíamos. El radio de la esfera, vamos a poner el radio que sea de 30 milímetros, no, es muy grande. Vamos a ponerlo que sea de 10 milímetros. Ahí está, mejor de 15. De 15 milímetros, ahí podemos apreciar cómo se va a refinar esta zona que está tocando la esfera. Y en los elementos, para que se refinen en esa zona, los vamos a poner de 1 milímetro. Vamos a generar la malla y vamos a ver el resultado que vamos a obtener en esa zona. Listo. Podemos apreciar que sí hubo un refinamiento, sin embargo, vamos a aventurarnos y vamos a poner un elemento o elementos más pequeños. Vamos a poner elementos de 0.7 milímetros y volvemos a ejecutar nuestra malla. Ahí está. Podemos ver que sí, se refinó, pero vamos a resolver y si el software no lo permite, vamos a generar más elementos. Hasta aquí vamos a ver si podemos obtener esfuerzos y deformaciones y sí, efectivamente, aquí sí nos permitió. Vamos a refinar antes de hacer otro análisis y vamos a poner 0.4 milímetros en esa zona y ejecutamos de una vez. Vamos a generar la malla y posteriormente lo que vamos a hacer es hacer el análisis de esfuerzos y deformaciones. Pero no, ya me apareció el error de que me estoy excediendo el número de elementos. Vamos a poner 0.6 elementos y resolvemos. De este modo, creo que ya debería de resolver el problema el software. Esperemos a ver los resultados. Listo. Hasta aquí podemos apreciar que nuestra malla quedó más densa en la zona de interés y ahora sí, vamos por esos resultados. Primero, si nosotros vemos aquí aparece el Equivalent Stress, ¿qué podemos apreciar de aquí? Muy bien, obtengamos los resultados. Si nosotros seleccionamos Proof, vean, aquí en esta zona sigue habiendo esfuerzos muy altos. Aquí, ya por más que refinemos la malla, los esfuerzos ya no van a bajar como tal. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces para acercar más los resultados? Aumentar el radio en el elemento. Este radio lo podríamos hacer más grande para evitar la concentración de esfuerzos. Sin embargo, presten mucha atención porque justamente en estas zonas que nosotros ya habíamos analizado, vean, en estas zonas el esfuerzo es como el que nosotros obtuvimos, que era de 60 y tantos. Vamos a regresar a nuestro problema y vamos a ver de cuánto era el esfuerzo. Recuerden que era el esfuerzo de von Mises. Aquí nosotros podemos apreciar que el esfuerzo es de 62.36. Entonces, aquí tenemos un esfuerzo de 63.28. Profesor, pero si usted se fija, estamos realmente alejados de la zona donde debería de ser. ¿Por qué? Porque el concentrador de esfuerzo, ingenieros, sigue generando estragos en esta zona. Por eso, para tener un resultado más cercano, pues nos vamos a alejar unos cuantos milímetros, porque de hecho, ustedes pueden apreciar que nos estamos alejando en la dirección Z 6 milímetros. No es, la verdad, no es bastante, 6 milímetros es muy poco, de la zona donde estamos considerando.
¿Cómo sé que estamos a 6 milímetros? Porque recuerden que mi origen está en el centro de esta cara y la etiqueta que yo acabo de poner en la dirección Z me indica que estamos a 6 milímetros. ¿Qué pasa con los factores de seguridad? Pues observen cómo el factor de seguridad vamos a utilizar también la opción de Proof y más o menos por aquí podemos apreciar que el factor es de 4.02. De hecho, si nos alejamos un poquito más, es de 4.2 cuando estamos en 5.5 milímetros, muy cercano a donde obtuvimos nuestro valor de esfuerzo. Un valor de 4.2 y observen, en nuestro ejercicio nosotros hemos obtenido un valor de 4.49. Eso quiere decir que observen, ingenieros, cómo también a través de esta simulación hemos obtenido los resultados todavía más precisos que las que teníamos en la primera simulación. Sin embargo, como comentario final, es muy importante que ustedes aprendan a identificar este tipo de problemáticas que se pueden suscitar en las simulaciones. Recuerden que los factores de concentración de esfuerzos juegan un papel muy importante y de hecho, ¿en dónde nosotros vamos a saber que el factor está alterando nuestros resultados? Muy simple. Al ver este perfil, como les acabo de mencionar, como la flexión es máxima justamente aquí en el centro, nosotros deberíamos de tener una mancha en color rojo que sea un poco más uniforme en esta zona. Pero ¿qué pasa? Vean cómo es máximo, inmediatamente el factor decrece, vean cómo está en un color verde. De hecho, si lo vemos a través de prueba, vean, aquí tenemos un esfuerzo de 200 megapascales, 221. Pero vean cómo drásticamente, aquí le ponemos la etiqueta, drásticamente desciende a 166. ¿Y luego qué pasa? Vuelve a subir a 177. Justamente esto, ingenieros, es lo que nos está indicando que algo anda mal en esta zona. ¿Cómo debería de verse entonces, profesor? Se debería de ver así, miren, como aquí el factor es máximo, disminuye, disminuye, y así conforme nos vamos alejando, vean cómo va a ir disminuyendo. Es decir, el perfil obviamente va disminuyendo sin tener algún brinco como aquí lo tiene. Vean cómo es muy alto, luego baja drásticamente y 1 milímetro después vuelve a subir. Este tipo de observación en los análisis, ingenieros, es de suma importancia siempre si ustedes quieren comparar lo que han hecho teóricamente con los resultados numéricos. Por cierto, recuerden, ingenieros, que estos resultados son resultados numéricos. Para terminar, vean qué es lo que pasa, cómo viene más o menos aquí el comportamiento. Aquí, como ustedes pueden apreciar, sí es un comportamiento un tanto más uniforme. De hecho, vamos a ver si podemos expandir más los números, que creo que ya no. Es un comportamiento más uniforme, sin embargo, Inges, esto de todos modos, ¿qué implica? Implica que nosotros tengamos la concentración de esfuerzos. Para muestra basta un botón. Vean cómo en esta zona el esfuerzo va variando muy poco, mientras que justamente en la zona que se ve afectada por la concentración de esfuerzos, vean cómo la caída de esfuerzo es algo totalmente drástico. De 107 estamos pasando a 79 y de 79 pasamos a 73. Vean cómo ya es más gradual. Entonces, ingenieros, con este análisis acabamos de corroborar que efectivamente lo que nosotros hemos estado calculando es correcto. Y también aprendimos que gracias a esta simulación nosotros podemos, digamos, acercarnos y ver de manera gráfica la distribución de esfuerzos que se está teniendo en el elemento. Parece que no me quiero ir, pero una última observación. Veamos cómo aquí prácticamente los esfuerzos son mínimos. Sin embargo, aún así, esta mancha que tenemos aquí de esfuerzo es probablemente provocada por la concentración de esfuerzos. Sin embargo, en esta zona todavía estamos teniendo esfuerzos, digamos, con un valor considerable cuando no debería de haber exactamente.
Bueno, la realidad es que sí, nada más que no tan altos. ¿Por qué? Por el tema de la torsión. Efectivamente, la torsión me va a generar un esfuerzo también en esta zona. Pero lo que sí sabemos es que, aunque aquí haya torsión, el esfuerzo mayor que se obtuvo es el de la flexión, y aquí, claro que no existe flexión, porque la carga está aplicada en esta zona y por lo tanto no se está generando un brazo de palanca como ocurre en esta zona de acá. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos mitigar este efecto que está teniendo la concentración de esfuerzos, que la realidad de las cosas es que no me permite validar de manera más certera los resultados que acabamos de obtener? Esto es simple. Lo único que tenemos que hacer es cambiar este radio que nosotros generamos, que por cierto es de 0.3 milímetros, lo debemos de cambiar a, por ejemplo, 0.5, 0.7 o incluso a 1. Vamos a ver cómo el esfuerzo en esta zona va a disminuir. Los invito por favor a que hagan diferentes simulaciones con radios de distinto valor. De hecho, un radio de 1 milímetro sería muy adecuado para ver cuánto está cambiando el esfuerzo en esta zona, solamente cambiando el radio de 1 milímetro. Los invito a que en los comentarios de este video pongan los resultados de los radios que ustedes han obtenido. Así que bien, ingenieros, con esto damos por concluida nuestra simulación y acabamos de hacer un exhaustivo análisis de qué es lo que estaba pasando con los esfuerzos y las deformaciones en los elementos. Así que con esto damos por concluido lo que el problema nos estaba solicitando a través de una simulación.